Moin! Mantenimiento de las lenguas. Lo que podemos aprender de España. La supervivencia de muchas de las lenguas del mundo está en peligro y en todo el mundo la desaparición de las lenguas avanza a un ritmo acelerado. Algunas personas están a favor de la desaparición de las lenguas. Otras lamentan el empobrecimiento acelerado de un caleidoscopio lingüístico y cultural antaño rico. Muchas personas mayores son conscientes de ser las últimas en hablar sus lenguas maternas y la mayoría lamenta la desaparición del legado que ha marcado sus realidades. Cada vez más jóvenes lamentan no haber aprendido las lenguas de sus antepasados e intentan recuperarlas, aprenderlas e incluso revitalizarlas. Desde finales del siglo XX ha habido un renovado y creciente interés en preservar y celebrar las lenguas ancestrales que solían ser ignoradas y olvidadas. Algunos de estos esfuerzos han tenido más éxito que otros. Por lo tanto, al menos en mi opinión, parece recomendable que las diversas comunidades lingüísticas comparen sus experiencias para identificar algunos de los factores que conducen al éxito y al fracaso. Así que compartamos nuestras observaciones y reflexiones como comunidad. Puedes aportar tu granito de arena comentando abajo. También podrías sugerir temas relacionados. Permítame empezar ofreciendo algunas observaciones y teorías propias, como alguien que lleva décadas estudiando temas lingüísticos y se dedica al bajo sajón, bajo alemán, una lengua heredada que durante su infancia vivió en la sombra y cuyo uso se desaconsejó en aquella época. Nunca la habría aprendido si no hubiera sido un apasionado de las lenguas desde niño. Debajo de este video encontrarás un enlace a mi video sobre los idiomas de Alemania. Vale, esta vez vayamos a otro país europeo. España. En mi opinión, un país que vale la pena considerar es España, ya que presenta una interesante mezcla de situaciones lingüísticas. Sin embargo, no incluiré en esta discusión los territorios administrados por España en el norte de África. La península ibérica tiene un pasado lingüístico diverso y multifacético que condujo a la diversidad actual, siendo el idioma nacional lo que ahora llamamos comúnmente español, es de hecho el castellano. Todavía se le conoce como castellano en Argentina y algunas otras partes de Latinoamérica. De 1939 a 1975, el régimen franquista decretó que en la comunicación pública solo se utilizaría el castellano en todo el país. Sin embargo, la gente siguió usando otros idiomas en privado y comenzó a usarlos y celebrarlos públicamente tan pronto como terminó el régimen. A pesar de algunos daños, la represión anterior parece haber generado resentimiento, resurgimiento y revitalización. En particular, los idiomas gallego, catalán y vasco han experimentado un resurgimiento impresionante en el uso público regional. Muchos residentes castellano hablantes de las respectivas regiones están aprendiendo estos idiomas y también existe cierto interés internacional. Salvete omnes, yo soy Néstor Marqués y hoy en Antigua Roma al Día me he venido al Parque Arqueológico de Pompeya. Y es que hoy vamos a tener la
espectacular oportunidad de ver dos de las casas más recientemente excavadas en el yacimiento. Quizá ya las conocéis porque las hemos hablado en redes sociales, hemos conocido los detalles y hemos visto algunas de las fotografías, pero hoy, gracias a la colaboración del Parque Arqueológico de Pompeya, tenemos la suerte de poder estar aquí completamente solos para que vosotros y yo podamos ver estas maravillas en primera persona. Así que sin más, vamos a empezar. Vamos a... Vasco, euskara. La mayoría de los vascos siempre han tenido una fuerte inclinación hacia su nacionalidad y se enorgullecen de su lengua única, una lengua sin parentesco conocido. El reconocimiento oficial en España ha situado al euskara en una posición mucho más segura que la que tiene el euskara en Francia. Un dialecto estándar y una ortografía estándar contribuyen a fortalecer la posición del euskera en España. Eta 8 urte ditut, Euskal Herritik nago, nator, eta, bueno, nire herria Getxo deitzen da, Bizkaiko kostaldean. New Yorkera etorri nintzen orain dela 2 urte, hasieran oso zaila da, eta, bueno, lehenengo hilabetea oso zaila izan zen, ez nuen inor ere ez ezagutzen kontinente osoan, ez estatu batuetan, Amerika osoan. Gallego, galego. El caso del gallego resulta interesante, ya que se habla en España, pero está estrechamente relacionado con el portugués, ya que ambos comparten, entre otras cosas, un sustrato celta. De hecho, los contingentes lingüísticos gallegos suelen estar presentes en organizaciones y convenciones internacionales lusófonas, es decir, de habla portuguesa, si bien reconocen su proximidad al portugués y su clara delimitación del castellano. La mayoría de los gallegos consideran su lengua independiente y han fortalecido su posición mediante la estandarización y convirtiéndola en una lengua de referencia en la educación. En Galicia, na zona interior da provincia de Lugo, teño 24 anos, formo parte da Armada Española, son mariñeiro. Para min o significado de estar de casa é moi complicado, xa que traballando na Armada Española, sendo mariñeiro, pois a verdade é que boto moito de menos a miña casa e a miña terra, aínda que viaxe moito durante todos estes anos que levo sendo mariñeiro. Catalán, catalá. El catalán goza actualmente de una posición muy sólida. Cuenta con una gran población de hablantes en el este de España, donde es oficial, estandarizado y se utiliza ampliamente en los medios de comunicación, la administración pública y la educación, y cuenta con una larga tradición literaria. Su posición puede ser sólida, en parte porque es la lengua nacional del país vecino, Andorra. Si bien su posición dentro de la comunidad autónoma de Cataluña es bastante sólida, existe un faccionalismo en un contexto más amplio. Muchos habitantes de la vecina comunidad autónoma valenciana sostienen que su lengua no es el catalán, a pesar de que se encuentra en un continuum dialectal con el catalán y las diferencias son mínimas. De igual manera, algunos habitantes de las Islas Baleares consideran que sus dialectos son diferentes del catalán peninsular. Gran parte de este desacuerdo parece tener que ver con el nombre, el orgullo local y la rivalidad. Por el momento, muchos utilizan la compleja etiqueta catalán, valenciano, balear en lugar de simplemente catalán. Estem aquí per parlar una mica de el que vol dir tenir una identitat i el que vol dir tenir una identitat amb una llengua. Per mi és una cosa una mica complicada perquè, bé, mon pare és americà, dels Estats Units, ma mare és argentina, però jo vaig créixer a Mallorca. Silvestre, vaig néixer al Girós, que és un barri de la ciutat de València, el 15 de juliol de 1988.
I bé, ara mateix ens trobem així a la Wikimania 2019, que s'està celebrant a Estocolm, més concretament a la Universitat d'Estocolm. I jo, entre d'altres coses, soc wikipedista, crec que ja vaig començar ja fa uns quants anyets. Era quan estava estudiant a la Universitat de València, estava estudiant d'Economia, soc llicenciat en Economia. I som de Silla de Mallorca, Espanya. Volia fer aquest vídeo perquè pugueu sentir el meu dialecte una mica, el meu dialecte, que se diu mallorquí, i bé, no sé sobre què xerraré perquè no tinc res preparat, però bé, mentre xer ja vaig traient temes. Occitano, arranés. Ucitá, lengadoc, arranés. El occitano, también conocido como provenzal o lengua de oc, se habla predominantemente en el sur de Francia, donde no goza de estatus oficial y se le conoce comúnmente como patois. Existe un pequeño enclave de occitano gascón pirenaico en el lado español de la frontera, en el valle de Arán, Val d'Aran, de Cataluña. Aunque el número de hablantes es relativamente pequeño, bajo el auspicio del gobierno catalán, el aranés es la única variedad del occitano que cuenta con estandarización y estatus oficial, lo que podría brindarle excelentes posibilidades de supervivencia. Soy de un petit poble de la Val d'Aran que se diu Tredós, de Casa Cervatu. Tajú aranesa és un signe d'identitat, és algo important. De maçó, jo vos parlaria de la meva terra, no? Otras lenguas de España. Otras lenguas indígenas de España parecen estar en una situación algo menos segura. Aragonés. Si bien la mayoría de los aragoneses hablan castellano, decenas de miles aún hablan aragonés en la zona norte de la comunidad autónoma de Aragón. Es el último vestigio de la que fuera la lengua dominante de un reino. El gobierno del actual Aragón otorgó la condición de lengua minoritaria tanto al aragonés como al catalán. Este incluye el derecho a la educación formal en estas lenguas. Sin embargo, al parecer, pocas escuelas aprovechan a utilizar el aragonés como lengua principal de educación. Queda por ver cómo se desarrollará esto en cuanto a supervivencia de la lengua. Tengo 26 añadas y soy de Zaragoza, que es la capital d'un chicorrón país que se dice Aragón y que es justo debajo de los Pirineos. Actualment perteneix a l'Estat espanyol. Jo xerro una lengua que se dice aragonés, que se habla nomás aquí en Aragón, y lo que voy a hacer es explicaros una mica una mica de suya historia y cómo es la situación real del aragonés ahora mismo. Astur-leonés, astur-leonés, astur-leonés. Astur-leonés es una denominación colectiva para los grupos lingüísticos asturiano, leonés, cántabro y mirandés, que se hablan en el noroeste de España y el norte de Portugal. Se estima que su número de hablantes supera 100.000. Si bien goza de cierta protección legal, en algunas regiones esta lengua aún no tiene estatus oficial, lo que ha generado cierta tensión. Al parecer, el número de hablantes está disminuyendo rápidamente y algunos consideran que está en peligro de extinción. Soy falante de asturiano, que es una lengua minorizada en el norte de España. Ahora mismo el asturiano está en una situación en la que no es oficial y somos muchas personas que estamos trabajando para que en un futuro lo sea. Como dije, el asturiano es una lengua que no es oficial, simplemente está reconocido en el artículo 4 de nuestro Estatuto de Autonomía y se reconoce una protección. Soy José Benito Matos Pascual, vengo de Peñaparda, de la comarca del Rebollal, en Salamanca, y allí tenemos una palra, que es la palra del Rebollal, que es una de las palras leonesas. Y pues hemos venido aquí a Salamanca a dar unas charlas alrededor del leonés.
Estou sentado num talho que foi feito quando se tiravam, quando se faziam os carros das vacas, tirava-se assim, dizíamos nós, olha, e um olhão de uma roda de um carro das vacas. Portugués. Portugués. En España se estima que entre 100.000 y 250.000 personas hablan portugués, aunque es difícil determinar cifras precisas. Tradicionalmente se habla en algunas zonas fronterizas con Portugal. Además, se habla en España entre las comunidades inmigrantes procedentes de Portugal y otros países lusófonos. Sin embargo, el português não tem caráter oficial em Espanha. Aqui nesta província também se fala outra língua, para além do holandês, o frísio, e é uma das razões que eu também decidi escolher este mestrado. E este ano, principalmente, é super interessante estar aqui na província, porque Leeuwarden é a capital europeia da cultura e eles estão a ter imensas iniciativas com línguas, uma delas sendo o Pavilhão das Línguas. Extremeño. Las fronteras lingüísticas entre el extremeño, el astur-leonés y el fala son algo difusas. Hay más de 100.000 hablantes de extremeño en la comunidad autónoma de Extremadura, aunque su conversación está en declive y no tiene estatus oficial, solo se reconoce como patrimonio lingüístico. Decir de que vos sintáis todos parte del salud cuando veáis este vídeo en el futuro, ¿no? Estamos en una sala de conferencias de la Universidad de Ámsterdam, que hoy arremata el Congreso Internacional de Lenguas Amenuíes de Europa, y el extremeño pues ha hecho parte de este congreso. Hemos tenido letreros ahí fuera en el pasillo y hemos estado a explicar, a dar a conocer, a que la gente sepa pues nuestro trabajo. Fala. El fala es una lengua regional estrechamente relacionada con el gallego y el portugués. La hablan unos pocos miles de personas en la comunidad autónoma de Extremadura, donde solo tiene estatus de protección. Julia, ayer estuve no médico, me estuve poniendo atención, y sí estuve bien, y después vi a la chata, vi a las otras amigas, me preguntaron cuando había estado, le dije que había ido a regalar a la Begui Payo. Y la otra me dijo, pues vos ganas tenía de ir, pero como no puedo andar. Caló. Si bien las lenguas mencionadas anteriormente, además del castellano, se limitan a ciertas zonas de España, el caló se utiliza en todo el país y, por lo tanto, es una auténtica lengua minoritaria. A veces se hace referencia al caló como romaní español. Esto es engañoso por dos motivos. En primer lugar, el caló también se utiliza en Portugal y comprende otros subgrupos regionales como el caló catalán y el caló gallego. En segundo lugar, el caló no es realmente romaní, sino lo que en lingüística romaní se denomina para-romaní. En concreto, se trata de un conglomerado de criollo de base española con mezclas romaníes. El caló no tiene estatus oficial y su uso está en declive, lo que amenaza su supervivencia. Hoy vamos a aprender algunas palabras en caló. Unarme escuchar bien. Es bueno. La chol es bueno. La chol es el plural y significa buenos. La chi es buena. La chis significa buenas. Es el plural. La chi, noche. Chive, día. Tasatás, tarde. Humal, campo. Drom, camino. Drom, bruje, camino real. Ley significa río. Por cierto, el modismo mexicoamericano llamado caló o pachuco
no tenía nada que ver con el galo-ibérico. Otra lengua barromaní utilizada por una pequeña comunidad en el País Vasco es el romanchela, un criollo de base vasca con una mezcla de calderas romaní. Resumen: España se caracteriza por un paisaje lingüístico diverso. El castellano, también llamado español, es el idioma nacional. Con la excepción del euskera y del romanchela, todas las lenguas de España derivan del latín vulgar ibérico. Aunque algunas lenguas regionales sin estatus oficial gozan de cierto interés y conversación, se consideran en peligro de extinción. Las lenguas con pleno estatus oficial en las comunidades autónomas gozan de un apoyo y una seguridad mucho mayores, especialmente cuando ésta va acompañado de un uso primario en los asuntos públicos y la educación regionales. ¿Qué te llevas de esta presentación? ¿Qué opinas sobre la política lingüística en España? ¿Crees que la autonomía lingüística combinada con la autonomía política puede suponer una amenaza para la unidad nacional? ¿Qué semblas tú? ¿Quin paper tenía de la lengua en el movimiento independentista de Cataluña? Déjanos un comentario si quieres compartir algo con nosotros.